Buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido de que nos acompañen en la tercera jornada consecutiva que tenemos de este curso, de este ciclo de actualización, que así lo llamamos precisamente. Agradezco primero muchísimo al Cordiur, a Javier Fedele y a Liech, a Diego Roldán por la participación y a todo el equipo que ha sostenido estas jornadas. La verdad que lo hablábamos un poco fuera de lo que es la grabación y hablábamos del excelente nivel de debate, de la propuesta, de cómo se problematizan estas transformaciones urbanas que son tan importantes para la ciudad y que nos dan también insumos para problematizar lo que nos está pasando hoy en día o cómo pensamos la ciudad o cómo hay que pensarla, aunque sea animarnos a pensar las modificaciones que tiene Rosario hoy en la actualidad y cuáles le faltan, que seguramente sean un montón. En algún punto quería, más allá de los agradecimientos, decirles que el Museo de la Ciudad está trabajando, primero que el Museo de la Ciudad cumple 40 años, creo que lo dije en la primera charla, y esta es la primera acción que teníamos con respecto a esa celebración que se inicia y que está vinculado en todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con las transformaciones que sufre la ciudad, desde el centro hasta los barrios, y es por eso que nosotros mañana iniciamos una exposición que se llama Ciudad Candia, que inaugura, mañana es la apertura. Si se meten a nuestras redes sociales, @Museo Ciudad, van a ver que ahí hay un link de inscripción. Seguramente ya no hay lugar, pero seguramente hay lugar para el sábado y para el domingo. La muestra inaugura mañana, pero está hasta marzo. Para los arquitectos y para los que nos gustan las transformaciones urbanas y sociales, es una muestra que tiene condimentos de todo y que está realmente muy buena, más allá de la subjetividad de que la estamos trabajando nosotros. Es una muestra que aborda distintas capas de sentido de la ciudad y que nos llena de orgullo. Candia es una empresa constructora que ustedes lo saben mejor que yo, pero lo digo, es una empresa constructora que construyó, dice César Altuzarra, que es también arquitecto y que es de la Facultad de Arquitectura, dice que construyó aproximadamente 1.000.000 de metros cuadrados en la ciudad. Así que habla de los edificios, sobre todo en el centro de la Bolsa de Comercio, del Jockey, de la Galería Rosario, del Pasaje PAM, de la Favorita, pero también, por ejemplo, en la muestra, cuando vayan a visitarla, se van a encontrar con una sala que es Estexa, que es donde está actualmente el portal, que fue la fábrica textil más importante que tuvo ahí la zona norte y también la ciudad, y que también la construyó Candia. Así que todas esas transformaciones urbanas que responden a un periodo que va aproximadamente desde 1880 a 1971, están 4 generaciones de constructores. Ahí están, Ana seguramente es la que habla desde Basta de Demoliciones. Eh, nos apunta las generaciones constructivas que pasaron de todos los Rafaeles, que digo Rafaeles porque se llamaban Rafael Carlos, todos, y que llegó hasta 1971 y que nos dejó un legado importantísimo. Así que desde mañana pueden visitar esa muestra y les paso otro chivo más, que es que para fin de mes vamos a estar haciendo recorridos en el centro y en el barrio, un poco de recorridos tipo turismo cultural, desde la Plaza Pringles aproximadamente, transitando todas las obras de Candia en el centro, y también vamos a ir a Estexa, bien al portal, el domingo 29 a la mañana. Igual, si siguen nuestras redes sociales, van a poder ver toda esta agenda, la cual está cargada muchísimo de arquitectura y de transformaciones sociales. Por eso también se los cuento así de corrido, para que se entusiasmen y nos acompañen. Y el 24 de agosto es como nuestro evento más importante, porque es nuestro cumpleaños y queremos celebrarlo con ustedes. Así que los que quieran acercarse para celebrar el cumpleaños del museo, no es poco cumplir 40 años, somos uno de los museos más jóvenes, después del Museo del Deporte y del Macro, pero de los de historia somos el más nuevito, así que los invitamos a que vengan a visitar esta muestra y les agradezco muchísimo por haber participado de este ciclo, y hablábamos también fuera de cámara de poder seguir repitiendo estas jornadas de capacitación que son muy importantes y sobre todo que nos permiten reflexionar a todos juntos. Así que muchas gracias y bienvenidos hoy a los expositores. Javier, te cedo la palabra.
Bueno, gracias Nico, reiterado, pero necesario, digamos, ¿no? El agradecimiento también para ustedes, el museo, que nos de alguna manera facilitan y construyen, ¿no? Este ámbito, ¿no? Tan importante para potenciar, ¿no? El ida y vuelta entre el laboratorio y lo que de alguna manera es el espacio concreto que trabajamos, que es la ciudad y la gente, ¿no? Hoy, como decíamos, teníamos previsto en el programa, es el cierre un poco de este ciclo, pero que de alguna manera un cierre con ánimo de generar también una agenda de temas. La ciudad, como la venimos definiendo, tiene un carácter dinámico, por eso es histórico, a través del tiempo se va transformando, se va resignificando, con lo cual el trabajo de analizar, mirar la ciudad, entenderla y consustanciarnos, ¿no? con los espacios y con los territorios, es también una tarea permanente que no se concluye. Simplemente, como venimos planteando, hemos planteado un enfoque, hemos planteado de alguna manera cómo algunos pensadores de lo urbano nos dan algunas herramientas para acercarnos a ese fenómeno urbano, y hemos abordado también algunos episodios, tampoco con ánimo de agotarlos, ¿no? Y tampoco de definirlos como una representación concluida, ¿no? De lo que sería Rosario, de lo que sería la urbanidad, ¿no? de Rosario. Simplemente empezar a puntuar algunos de estos episodios, tal vez los más presentes, ¿no? Y presentes en el sentido en la movilización de recursos, de efectos, pero que de alguna manera no son los únicos. Que tienen una riqueza para el análisis, tienen una productividad histórica, podríamos decir, ¿no? Porque justamente por esa movilización de energías, de recursos, de actores, de efectos, ¿no? De cambios en el espacio, se nos hacen muy presentes, pero también esa riqueza nos da cuenta de capas que hemos tratado de ir levantando, ¿no? Para ir descubriendo, y siempre descubrimos, ¿no? alguna cuestión que nos hace renovar esa mirada. Renovar hacia el pasado, pero también renovar hacia el futuro, digamos, ¿no? Porque si tenemos la capacidad de entender un poco cómo se fue dando en el tiempo y reconstruir hacia atrás, hacia el pasado, de otra manera, ante las evidencias y las naturalizaciones, ¿no? Que muchas veces la cotidianidad en ese uso del espacio nos permite también imaginar un futuro que puede ser distinto a la determinación, ¿no? Que a veces se nos presenta también en esa cotidianidad, pero hacia adelante. Por eso, ha sido un poco el objetivo, si se quiere, inicial de un proceso de reflexión en esta alianza entre ámbitos como son los del Kurdiur o el GIECH, y también otros colegas, ¿no? Tanto de la Universidad Nacional de Rosario como de CONICET, con este museo de la ciudad con los que nos sentimos bastante vinculados. Que por cierto, no lo hemos mencionado, pero de hecho los proyectistas del Museo de la Ciudad en su momento de organización eran investigadores del Kurdiur, digamos, ¿no? O sea que tenemos vínculos históricos de hace tiempo y que pretendemos renovar hacia adelante. Por eso, hoy, dando continuidad a un poco a ese desarrollo, tenemos un tema que lo pusimos en esta posición porque de alguna manera permite englobar incluso algunas cuestiones que hemos estado debatiendo en los días anteriores, pero también un cierto proceso general de la ciudad, y que como tal y en curso también debe ser analizado
con resultantes abiertas, como decía, ¿no? Como son los fenómenos urbanos, ¿no? En una continuidad dinámica en el decurso del tiempo. Vamos a contar con Cecilia, que nos va a hablar un poco del proceso de la costa, en fin, ya lo comentará ella, incluso en relación un poco a lo que veníamos hablando de una etapa previa, ¿no? Que tiene que ver con la planificación y el urbanismo. Y principalmente a partir de eso, y algunos comentarios más que haremos después con Diego, en perspectiva más historiográfico, de enfoque teórico, pero mientras tanto y durante, sobre todo habilitar, ¿no? a las opiniones, a las expresiones, a las cuestiones que de alguna manera enriquezcan esta reflexión que, como lo planteamos de inicio, es colectiva, digamos, ¿no? Y en ese intercambio, ¿no? Podamos de alguna manera pulsar tanto esa agenda para entender cómo es el espacio y cómo es esta ciudad que habitamos, o que por lo menos transitamos algunos un tiempo, y que de alguna manera también nos permite pensarla hacia adelante. Por eso yo diría que ya sabemos, el chat está abierto, podemos ir planteando cuestiones que incluso sean generales o cuestiones de días anteriores que hayan quedado, siempre terminamos un poquito incluso excedido del horario de las 8, así que muchas veces terminamos, quedan algunas cosas pendientes que podemos incluso retomar hoy. Así que por eso es animarlos también para esto, ¿no? Para ir planteando en el chat, luego, sin caso de la exposición de Cecilia, también abrir un tiempo de intercambios, y para luego hacer un cierre también entre todos y con los intercambios que se puedan ir suscitando. Así que yo sin demorarme más, simplemente para que quede más o menos clara un poco la actividad de hoy, te dejaría la palabra, Cecilia, para cuando quieres, la presento. Cecilia Galimberti es doctora en arquitectura por la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora del CONICET, también con sede de trabajo en el CURDIUR, y es docente en el área de teoría y técnica urbanística de la misma Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Se especializa en el estudio justamente de transformaciones urbano-territoriales, especializándose un poco más sobre los procesos de metropolización, es decir, el crecimiento metropolitano, las indagaciones en los paisajes también, desde la perspectiva, ¿no? del concepto de paisaje, de los frentes fluviales, y también en relación a los estudios culturales urbanos. Así que, Cecilia, cuando dispongas. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir ya la pestaña. Ya están viendo, ¿no? Pareciera que sí. Sí, ahí estamos. Bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, especialmente, bueno, muchas gracias a Nicolás, el director del Museo de la Ciudad, por este espacio, por este ciclo. También a Javier, a Diego, a Alejandra, a Florencia, a Sebastián, por estos distintos intercambios y dinámicas que venimos trabajando en estos 3 días, y por supuesto a todos los participantes. Y esta presentación, como recién lo explicó Javier, va a retomar distintos espacios urbanos, arquitecturas, temas que se vienen trabajando en estos episodios que se fueron presentados el día martes, el día miércoles, y un poco la propuesta, como también recién la anticipó Javier, es que a partir de esta breve charla sea un poco disparadora, ¿no? Para que luego sean ustedes los protagonistas de hoy, así que también los invito para que vayan realizando las preguntas, comentarios en el chat, o mejor aún, que luego levanten la mano para poder abrir el debate y fomentar el diálogo y las distintas miradas que es lo enriquecedor, ¿no? Bien,
Si bien esta presentación la hemos denominado La Costa de la Ciudad, transformaciones sobre el río desde 1983, antes de ir de lleno a este periodo, me parece que es importante poder introducir algunos aspectos acerca de la ciudad, del río Paraná, en torno a diversos imaginarios, representaciones, propuestas a lo largo de la historia de Rosario, para poder comprender realmente la reinvención que se desarrolla, que se inicia a mediados de la década de 1980. Y cuya reinvención, el rol del planeamiento, tiene un rol fundamental, donde se da una vuelta a la arquitectura, en el cual se va englobando estas distintas acciones distintas que se desarrollan, y es el planeamiento el que va a articular estos diversos procesos de transformación anhelados durante décadas. Y para ello me parece interesante iniciar con esta serie de imágenes, en especial con esta obra pictórica de la izquierda que se denomina La Sonámbula y Pupito, de Juan Grela, de 1970, porque condensa un poco estos múltiples sueños, intereses en torno a la costa, al río Paraná, como también estas otras miradas, solo una breve selección, por ejemplo, otras obras pictóricas de Uriarte, de Butero, de Berni, entre tantas otras que podríamos incorporar, pero que van reflejando estos distintos momentos de apropiaciones diversas del río, algunas apropiaciones que se dan en simultáneo, otras en distintos momentos históricos, pero como vemos, tienden a predominar el rol del río como fuente de trabajo, de actividad productiva. Y este imaginario productivo, ¿no? Este imaginario predominante sobre la costa como el rol productivo, se debe justamente a que el puerto es el motor de transformación para Rosario y su región, desde 1852 con la declaratoria de ciudad, hoy 5 de agosto que conmemoramos, y con su definición como puerto y aduana de la Confederación Argentina, como vemos en esta famosa litografía de Eduardo Fleuti de 1875, como se producen estos acelerados cambios a partir de la costa en el resto de la ciudad, con esos primeros muelles, seguido posteriormente con todo el desarrollo de la infraestructuración ferroviaria, hasta los primeros años de la década del siglo XX, con las obras y la inauguración, ¿no?, del puerto central. Sin embargo, a pesar de que Rosario se posiciona tempranamente como un polo agroexportador de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional, y siendo una ciudad porteña por excelencia, desde las primeras décadas del siglo XX ya existe un malestar por parte de la población que va a reclamar esta necesidad de trasladar este conjunto de infraestructuras productivas que están localizadas tan próximas al tejido urbano, a la residencia, principalmente por cuestiones de higiene, pero también porque estas infraestructuras generan una barrera entre el río Paraná y el resto de la ciudad, lo que ocasiona, y aquí cito al primer plan regulador de la ciudad, un divorcio entre la ciudad y el río. Como vemos en la cartografía de la izquierda, que corresponde a ese primer plan regulador que es presentado, encargado en la década del 20 y finalmente presentado en 1935, en el cual ya se propone esa liberación de infraestructuras portuarias en el centro de la ciudad para poder generar nuevos espacios verdes públicos, y propone en este caso condensar dos polos portuarios, uno en el sector que hoy conocemos como Puerto Norte y otro en el sector sur, que por distintas causas no se inicia esta propuesta en lo inmediato, pero que los distintos planes reguladores siguientes van a continuar con esta propuesta de liberar toda la costa central de usos productivos, y desde el segundo plan regulador, como vemos en la imagen intermedia, el Plan Rosario, en 1952, ya se propone liberar toda la costa de Rosario y consolidar el puerto únicamente en la costa sur, para poder generar esta nueva relación entre la ciudad y el río, y así también lo manifiesta el Plan Regulador de Rosario de 1967, ¿no?, el momento en el cual Alejandra Sher desarrolló ampliamente. Sin embargo, por distintas cuestiones también, que por cuestiones de tiempo ahora no me voy a detener, pero mayormente políticas y económicas,
Se impide dar continuidad a esta propuesta, salvo en dos intervenciones, principalmente en estas dos grandes intervenciones particulares, por un lado a comienzos de la década del 50, 1950, ya con la nacionalización ferroviaria realizada en 1948, es que se desarrolla en el ex predio, digamos, Ferrocarril Oeste Santafesino, el actual Parque Urquiza, y por otro la creación del Monumento y el Parque Nacional de la Bandera, que se inaugura en 1957, y como vemos en la imagen superior derecha, ¿no? Esta imagen que es del diario La Capital, el día de la inauguración, vemos cómo lindera ese Parque Nacional con el puerto activo, ¿no? hacia el fondo de la imagen. Entonces, a lo largo del siglo XX se va forjando un imaginario que va a reclamar a la ciudad que fue creciendo de espaldas al río. Y son numerosas las miradas que se van condensando desde las primeras décadas, como dije, en 1920, especialmente hasta 1980 inclusive, que van identificando, esta es una breve selección de citas, en los cuales a su vez voy a detenerme en algunas palabras claves, en los cuales plantean la presencia de esta verdadera muralla que ha desvinculado totalmente a la ciudad de su grandioso río, o que la población ignora la presencia del majestuoso Paraná, que la ciudad se empeña en cerrar a la belleza y la verdad de su río, que está empecinada a darle la espalda, y que por tantos desprecios el Paraná se está muriendo lentamente y se va a otro país. Pero es justamente a partir de la recuperación democrática definitiva en Argentina en 1983 que se posibilita una nueva etapa en el planeamiento urbano, y así se da esta efectivización de estas transformaciones territoriales anheladas durante tanto tiempo. Por un lado, se realiza realmente un notable cambio en torno a la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, y en 1985 se va a crear una nueva repartición dentro de la Secretaría, que se denomina Plan Director, y que es esta repartición la que se encarga de analizar el estado de situación de la ciudad real en ese momento, estudiando también los diversos planes anteriores para poder dar continuidad con esas ideas estructurales, esos temas claves, recurrentes de la ciudad, pero de esta nueva perspectiva de planeamiento ya instaurada internacionalmente. Entonces, esta reestructuración de la costa, por otra parte, ya se va a estructurar como nuevamente, ejes centrales del planeamiento y de las propuestas del plan, continuando con esta mirada de desafectar toda la costa de la ciudad de usos productivos, a excepción de la costa sur, que es donde se propone trasladar todas estas infraestructuras y dotarla justamente de infraestructuración para potenciar su desarrollo. Y estos postulados del planeamiento, esta nueva etapa, van de la mano de la realización de obras claves, de nuevas arquitecturas, ¿no? Y en primer lugar, el puntapié inicial de esta reconversión de la costa, en esta nueva etapa democrática, es el Parque España. Y si bien, y aquí una aclaración, una salvedad, el proyecto se encarga en 1978 al Estudio de Arquitectura Catalán MBM, en realidad se gestiona desde otras esferas, por fuera del Estado municipal, desde la Asociación de Españoles, el Centro de Arquitectos Rosario, el Consulado, y desde el municipio en realidad se retoma en 1984 estas gestiones, y es en 1985 que se realiza la inauguración oficial de las obras de construcción del parque. Y en este proyecto realmente es clave esta nueva mirada acerca de la identidad, del patrimonio y del espacio público, porque estos aspectos toman un nuevo protagonismo, como vemos se da este resguardo y esta refuncionalización de los antiguos túneles de almacenamiento portuario para nuevos usos culturales, se preservan los muelles de madera originales, se utiliza ese espacio de ese ladrillo visto, esta fachada interior que queda en el edificio y la materialidad que hace estos vínculos con otras arquitecturas, especialmente la infraestructura ferroviaria, por ejemplo en la cota superior, que también se plantea restaurar y refuncionalizar en el master plan del Parque España,
de manera de poder establecer fortalecer esta identidad a través de múltiples aspectos que propone este proyecto, ¿no? Finalmente, la primera etapa de la obra de este gran master plan, que es, como vemos, sector este, sector central, sector oeste, así lo definen los arquitectos, se da el sector este, la inauguración en 1992, y se da así como se manifiesta en las distintas representaciones imaginarios del momento. Se inaugura el primer gran balcón al río, y es a partir de esta pieza que se da un giro de 180 grados sobre este cambio de mirada de una ciudad de espaldas al río, ya estando de frente al Paraná, ¿no? De manera que ya se consolida también una nueva fachada urbana desde el río en esta costa central, con esta nueva conexión desde la cota inferior y la cota superior de la barranca, a través de la continuidad del espacio público, a través de las nuevas plataformas, espacios de reapropiación de la sociedad, desde este nuevo sentido, ¿no?, del espacio público que es resignificado con la democracia. También es importante recordar que desde fines de la década de 1980 y durante la década de 1990, acontecen distintos hechos que son claves para la ciudad y la región, como la constitución de la hidrovía Paraná-Paraguay, la conformación del Mercosur, la ley de puertos, a través de la cual se posibilita realmente un nuevo marco de desarrollo portuario regional, el inicio de las obras del puente Rosario-Victoria, con ese potencial corredor bioceánico, entre muchos otros factores que van a implicar grandes transformaciones regionales, y eso también un cambio en el rol de Rosario como una ciudad de cabecera, como principal centro de servicios. Entonces, frente a estos cambios, se va a llevar a cabo también una actualización de ese plan director presentado en 1991 al Consejo, y se presenta en 1999 este nuevo plan director, Bases para el Acuerdo, en el cual ya incorpora este rol clave de Rosario como ciudad metropolitana, y continúa teniendo como proyecto estructural clave el sistema de la ciudad y el río. Este eje que también se presenta como tal en el Plan Estratégico Rosario presentado en 1998, de manera que se va dando esta continuidad sobre estas ideas previas establecidas y fortalecidas, por supuesto, también en el documento del plan director anterior, e incorpora ahora un nuevo instrumento que se denomina Plan Maestro de la Costa, en el que por sus características se reconocen tres sectores diferentes, proponiendo también proyectualmente acciones distintas: por un lado la costa norte, la costa central y la costa sur. La costa norte tiene una vocación predominantemente recreativa, como vemos en la imagen histórica, pero también desde la década de 1980 se van a proponer nuevas acciones para poder profundizar este rol, como por ejemplo, bueno, la duplicación de la traza vial, el incremento de balnearios, el mejoramiento de los balnearios existentes como la Florida. Se destaca también la creación del Paseo del Caminante y el Muelle de Costa Alta, que se inauguran en 1997, y se va fortaleciendo así esta mirada desde lo recreativo de todo este fragmento, en íntima correspondencia con el río, y con distintas otras obras que se van realizando en las décadas siguientes, como vemos, bueno, en la imagen inferior este acuario, inaugurado en el 2018. Y la costa central, que como mencionamos, ¿no?, es este principal sector de transformación que es anhelado de cambio, justamente, donde se genera esta continuidad de nuevos espacios públicos, pero con esta articulación de la revalorización patrimonial de las marcas y huellas de esa identidad ferroportuaria, y que muy brevemente a continuación nos vamos a detener en las más significativas. Además de las obras del Parque de España, en la segunda mitad de la década de 1980 en la costa central, ya se propone restaurar esta conexión de tejido urbano con el río, por lo cual se inicia la demolición de los paredones que separaban todo el predio ferroportuario con el resto de la ciudad, y generar la duplicación, ¿no?, del recorrido ribereño central vial. Por lo cual, una de las acciones, como vemos en la imagen, es la refuncionalización de ese ex túnel ferroviario que vemos en la imagen izquierda junto a la estación Rosario Central,
en el actual túnel vial Presidente Arturilía, y también esa duplicación de la trazada ribereña y esa demolición, además del paredón, también es necesario o requiere la demolición de otras infraestructuras, componentes, edilicios, predominantemente ferroviarios, localizados en el área donde va a estar la duplicación de la vía. Es por esto, y especialmente del galpón número 10, que comienza a fortalecerse el debate en torno a la preservación patrimonial de determinadas obras claves, y justamente ante la posibilidad de demoler este galpón, en 1987 se dispara realmente un debate fuerte de cómo preservar este componente, porque en 1863 el entonces presidente Bartolomé Mitre fue el que inauguró los trabajos de la construcción del ferrocarril central argentino, funcionando además como la primera estación de la ciudad y una de las primeras estaciones en sí de toda la Argentina, ¿no? Ante esto, por supuesto, es resguardado, pero son diferentes los usos, las propuestas que se van realizando en los años siguientes, hasta que recién a fines de los 90 se inicia su restauración y se inaugura 2004 con los usos actuales, ¿no? También la aledaña Estación Rosario Central, con el conjunto de tareas de demolición, afronta también esta necesidad de revalorización. En 1988 ya se resguarda la torre de este complejo, y también, como ayer comentaba Florencia, esta nave ferroviaria central de todo este predio es elegida a mediados de la década del 90 para la realización de la Isla de los Inventos, y también posteriormente, en el marco de descentralización del Estado municipal, se propone esta estación para desarrollar el Centro Municipal de Distrito Centro, que es inaugurado en el 2005. También este conjunto de componentes ferroviarias aledañas al galpón número 10 y a la Estación Rosario Central, ¿no? Son identificadas de gran relevancia, y también no son demolidas, pero es recién también en la década del 90, en el 97 especialmente, cuando se desarrolla el convenio de rehabilitación para el Complejo Cultural del Tango, que inaugura en diciembre del 2004, y de estas marcas del patrimonio portuario, por supuesto los hilos Davis, ¿no? Son una pieza clave de identidad, construidos en 1930 por el arquitecto Armete de Lorenzi, y si bien hay bastantes idas y vueltas en torno a estos hilos, y la unidad 4 que finalmente es demolida a través de concursos en la década del 90, es a fines de los 90, en el 98, en el cual se lo recondiciona como salas de exposición, especialmente de exposiciones vinculadas a la arquitectura y al diseño, y es lo que le da impulso para desarrollar el proyecto en el 2000 del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, y su inauguración también en el año 2004. Y el conjunto también de galpones portuarios, también Sebastián ha hablado mucho de esto, también se inician, como ya se ha trabajado en la década del 90, especialmente en esta primera etapa, el Centro de Expresiones Contemporáneas, inaugurado en el 95, y en el 98 el Centro de la Juventud, pero que da continuidad al conjunto de acciones en los años siguientes, ¿no?, del resto de los galpones de esta franja central, denominada como Franja del Río, que tiene su inauguración nuevamente en el año 2019, ¿no? Pero que realmente es producto de esta continuidad de las diversas acciones que se van realizando desde la década del 90 y que ya prefiguran este rol cultural, educativo, recreativo, público de estos diversos espacios que contienen a su vez esa revalorización de la identidad portuaria. También son restauradas estas otras dos estaciones claves de la Franja Central. Por un lado, nuevamente, a principios del siglo XXI, por un estado de deterioro, se da una nueva preservación de la estación del ferrocarril oeste santafesino, y también del ferrocarril, de la estación del ferrocarril Rosario Norte, que actualmente esta estación, ¿no?, con usos mixtos ferroviarios y vinculados a otros usos de la administración municipal y cultural, y a inmediaciones justamente de la estación Rosario Norte se encuentra este sector urbano,
que tiene una gran cantidad de huellas y marcas de ese pasado productivo de la ciudad, como la ex refinería de azúcar, las plazas de maniobras y talleres ferroviarios, sí, los muelles, entre una gran cantidad de componentes, que si bien, como ya mencioné, desde el Plan Rosario de 1952 se propone desafectar de usos productivos, y especialmente esto se fortalece con el instrumento del Código Urbano que se presenta en conjunto con el Plan Regulador del 67-68, ¿no? En el cual se prohíbe usos productivos para este sector y se lo define como área de transición para esta nueva regeneración urbana. En el transcurso de la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, se violan estas disposiciones ya acordadas y se habilitan en ese periodo nuevas instalaciones portuarias y productivas, por lo cual, con retorno democrático, es complejo el litigio que se lleva adelante, pero ya en la década del 90 se inicia este proyecto de renovación urbana del área en dos fases. En una primera fase, que es aprobada en 1996, que se denomina como Centro de Renovación Urbana Scalabrini Ortiz, y que principalmente comprenda la transformación del predio de los talleres ferroviarios, la sistematización vial del área, la refuncionalización, como vimos en el sector de imágenes izquierdas, de gran cantidad de componentes patrimoniales que son preservados, y la generación del parque de Scalabrini Ortiz, y finalmente una segunda fase del proyecto, ya avanzado del siglo XXI, aún en determinados sectores en proceso y en curso, que se define con otro instrumento que trae el planeamiento, un instrumento de calidad intermedia, que es el Plan Especial de Puerto Norte, que a su vez se divide en 7 unidades de gestión, que te presenta indicadores normativos diversos entre sí, diversos también con los sectores aledaños, que genera una nueva morfología urbana y también es objeto de debate en los últimos años. En síntesis, todo este conjunto integral de transformaciones ribereñas que se dan en continuidad desde la recuperación democrática posibilitan que esta ciudad, tan hija de su propio esfuerzo, productiva, también pueda ser una ciudad turística, y es así que en 1996 se crea el Ente de Turismo de Rosario, y vemos desde sus primeras cartografías hasta las actuales cómo siempre la costa se va a posicionar como ese principal foco turístico y recreativo, y también en esos cambios de escala, ¿no? Como la costa central se proponen nuevas propuestas como el circuito del puerto, que va vinculando esa identidad porteña con estas transformaciones del espacio público realizadas en las últimas décadas. Y son múltiples las representaciones que van comenzando esta reinvención del río y que invierten, en definitiva, totalmente ese imaginario de espaldas al Paraná en el principal foco de atracción de visitantes, como así también de recreación local. Y en los últimos años, entonces, el planeamiento urbano va a continuar consolidando estas directrices de actuación, por lo cual el Frente Costero continúa siendo siempre uno de los principales proyectos estructurales que se van abordando a través de distintas escalas con distintos instrumentos. Y también la costa sur, ¿no?, continúa siendo uno de los principales desafíos a continuar trabajando, siendo necesario potenciar ese importante rol multimodal que tiene el puerto de Rosario, pero a través de una mayor integración con el resto del tejido urbano circundante. Es necesario generar esa mayor interconexión entre la costa baja y la costa alta, en especial con este polo de desarrollo a través de educación, innovación productiva y tecnológica. Pero también es necesario poder continuar con nuevas obras, especialmente en esos fragmentos claves que también presentan muchos años de litigio y que resultan piezas conectoras ya para procesos consolidados o en curso, para poder realmente dar lugar a esa conexión integral, anhelada, entre toda la costa, el tejido urbano, el Paraná y su delta, ¿no? Y hablando del delta, si bien en esta presentación nos focalizamos en la costa rosarina, esa reinvención amplia del río que se produce en las últimas décadas también implica nuevos agenciamientos y apropiaciones del río y su ámbito insular.
ya sea a través del gran incremento que se da de la náutica, principalmente para prácticas recreativas, deportivas, a través de la gran afluencia de visitantes a las islas, muchas veces con prácticas no cuidadas, que vulneran realmente las propias dinámicas y biodiversidad del delta, pero también en los últimos años se fue consolidando realmente nuevas miradas vinculadas a desarrollos, proyectos estratégicos y políticas públicas que abogan hacia ese mayor conocimiento, resguardo ecológico, con distintas prácticas e intervenciones vinculadas a la educación y al ecoturismo, ¿no?, de estos espacios, pero lamentablemente también ese mayor acceso, especialmente a partir de la inauguración del Puente Rosario Victoria en el año 2003, junto a otros procesos más complejos que se dan en el resto de la región, ha tendido a desarrollar distintas prácticas en el delta que están vinculadas a prácticas como las quemas, ¿no?, que tratan de pampeanizar un territorio hídrico dinámico, generando realmente enormes pérdidas de esta rica biodiversidad y, por supuesto, con grandes impactos y efectos en toda la región. En este sentido, la costa, a modo de reflexión final, que es este espacio de interfase, ¿no?, entre tierra y agua, entre historia y presente, actualmente nos continúa interpelando con nuevos desafíos, como vemos en este video de Fede Padín, realizado en el año 2020, en el marco de la pandemia mundial. La costa rosarina es, por excelencia, ¿no?, uno de los espacios principales de la ciudad elegidos por sus habitantes, sus visitantes, que es un espacio cargado de resignificación de esa identidad, pero respondiendo a las demandas contemporáneas. Y en este contexto que vivimos de confinamiento, nuevamente el rol del espacio público nos interpela, es resignificado, no es espacio de aire libre, de encuentro, de pleno acceso, y esto nos enfrenta a seguir reflexionando acerca de su rol actualmente, en nuevos proyectos que posibiliten una mayor integración con el ambiente, con las dinámicas hídricas, más que nunca en estos días también que estamos experimentando impactos de esos cambios en la costa, tanto a través del desmoronamiento de las barrancas, como nuevamente el gran incremento de quemas en el delta, pero también tenemos ese desafío de esa mayor integración con el resto de la ciudad y su región, ¿no?, mirándola en su totalidad, desde ese sentido amplio de la sostenibilidad urbana que aborda estas distintas dimensiones, políticas, económicas, ecológicas, social y cultural. Bueno, muchas gracias y por supuesto que queda abierto el debate y las reflexiones para continuar trabajando. Bien, gracias Cecilia por la exposición. Yo empezaría, antes de opinar yo, algo, uno siempre tiene ganas de hablar, digamos, ¿no? Ya me conocen. Pero bueno, no, yo empezaría por algunas preguntas que ya surgieron, ¿no?, en el chat. Voy con dos. Una, la más inmediata, la primera es si el río ocupaba la actual avenida Belgrano. Me parecía que tú lo respondas. Pero antes de eso, voy a la otra también, que decía, podríamos mencionar proyectos urbanos que no se lograron plasmar, como el del Puerto de la Música, digamos. Y a su vez, también agrega Sebastián, ¿cómo podemos lograr una correcta apropiación del río sin generar impacto ambiental? Bueno, da para hablar. Sí, da para hablar amplio. Bueno, por un lado, a ver, el río, yo le incorporé un primer plano que en realidad es el primer plano de la ciudad atribuido a Timoteo Guillón de 1853, que es como que registra esa primera ciudad, el cual es muy interesante, que es un plano que está en el Museo de la Ciudad y está también publicado en distintas obras del Museo de la Ciudad.
porque es muy clara esta barranca superior, el sector de bajíos y el río, ¿no? O sea, todo ese sector intermedio, un sector de bajíos de esta dinámica hídrica, ¿no? De humedales, híbrido, en momentos con agua y otros momentos que no, y justamente en la segunda mitad del siglo XIX, con los inicios de las obras del puerto, se fue ganando esa tierra, por eso todos estos muelles, estas infraestructuraciones, pero no es que era el río en sí, sino que era un sector de humedales intermedio de una cota baja y una costa alta de la barranca, que sí fue desarrollándose con obras de infraestructura para poder consolidar y poder desarrollar así las obras necesarias para el puerto y para el desarrollo de las infraestructuras portuarias, ¿no? En relación a, no sé, Javier, si me podés repetir los proyectos urbanos que no se realizaron. Bueno, en esto, por eso, también está, es muy interesante esto de que también ya ha surgido en los episodios anteriores acerca de la propiedad del suelo, que venimos hablando, y del litigio que eso también implica, que ya lo hemos nombrado, desde el Parque España, que en ese momento todavía justamente con el proceso, con la ley que se produce en 1992, en el cual quedan a disposición todas las infraestructuras ferroviarias a la ley de cesión de tierras, ¿no? Me estoy refiriendo, justamente posibilita una nueva etapa en cuanto a cómo los municipios, comunas o las provincias pueden acceder a estos bienes del Estado, en los cuales el Estado decide desafectarse de aquellas, cuando se produce la privatización nuevamente en los 90 del sistema ferroviario, aquellos que no son concesionados con la ley de cesión de tierras, bueno, a título gratuito, los municipios, las comunas pueden solicitar esa potestad de tierras, ¿no? Esto en el proceso del Parque España no estaba, tampoco así cuando vimos un poco estos dos episodios, ¿no? de la transformación del predio, el ferrocarril oeste santafesino, en ese momento Parque de los Derechos de la Ancianidad, ahora como lo conocemos como Parque Urquiza, y el Monumento Nacional de la Bandera y el Parque Nacional de la Bandera. Justamente fueron décadas también de ese reclamo al monumento y del predio, por lo cual hacía ya desde la década del 20 que se había iniciado en estos litigios y estos expedientes para poder cesionar tierras, y fue posible la transformación tan rápida, podemos decir, de este predio ferroviario, porque se lo incorpora como dentro del grupo de las obras para el parque que ya estaba en curso, ¿no? Del Parque Nacional de la Bandera. Pero estos pasajes, si bien estaba el suelo propiedad de la nación, pero para el municipio poder operar, esta relación es compleja. Y esto es lo que ocurre también, por eso el lugar donde está localizado, donde se proponía, el Puerto de la Música, realmente era un espacio en el cual todavía no se contaba con esa propiedad y con esa propiedad del suelo en el momento, y que ahora se está terminando de desarrollar estas gestiones y el proceso de transformación, en los cuales es interesante porque cada proyecto urbano interviene una gran diversidad de actores, ¿no? De escalas, ya sea de estatales, pero también así de distintos actores que incorporan y que por eso es necesario esa participación siempre multiactoral, como decimos, en el proceso de planeamiento en sus distintas escalas, para poder realmente efectivizar estas propuestas y que no tarden un arco temporal de 80, 90 años como hemos visto de esas primeras propuestas, ¿no? En cuanto a la transformación de la costa en este caso. Y respecto a la última que habías comentado, está en silencio, Javier. Eso sobre lo ambiental. De todas maneras, antes de entrar en eso, porque la cuestión que vos mismo relataste y escribiste bien sobre la propiedad,
que es en realidad lo que puede a veces posibilitar un proyecto o invalidarlo. Frenarlo. Y la pregunta particular sobre el puerto de la música, que en realidad esos siguen siendo terrenos de la administración del puerto, digamos, ¿no? Sí. No estaba de acuerdo con el proyecto, digamos, ¿no? Un poco en ese tironeo, pero además se agrega, además de quién es la autoridad sobre ese suelo, que también hay otros episodios, por ejemplo, el club del Ministerio de Obras Públicas, o sea, el MOP hereda un litigio que ni la municipalidad ni el ente administrador del puerto todavía se pueden hacer de ese suelo, y está ese club ahí. Bueno, todos los clubes de la costa norte. También. No sé si todos, gran parte, que están sí, varios que están en litigio en cuanto a cómo son las concesiones o la propiedad de la tierra. Claro, pero han sido concesiones. Exacto, porque hay distintos casos. Y aún lo de las islas de los bañistas es distinta lo que pasaba en esa isla. Son propiedad privada, esos no están no entraban dentro de esos litigios. Sí. Por la propiedad. Entraban por otras cosas, pero no por la propiedad. Pero a veces también como esa situación, ¿no? A veces sobrepasada por determinados, ¿no?, procesos, por decisiones de alguna de las agencias públicas o por procesos sociales que a veces movilizan también. En este caso la municipalidad tomando un rol activo, intentando apropiarse o intervenir en esos espacios para abrirlo a los usos urbanos. Otros actores que se agencian, digamos, ¿no? Pero hay una cuestión particular, además, que complejiza aún más todo lo que tiene que ver sobre la costa, que tampoco está muy clara qué jurisdicción estatal corresponde sobre algunas cuestiones. Porque Vías Navegables tiene incidencia sobre parte de la costa, Vías Navegables de la Nación. La ciudad y la municipalidad es la responsable de todos los usos del suelo en su jurisdicción. Ahora, particularmente en la costa, hay que hacer una articulación con Nación también. Y a veces cuando no coinciden los signos políticos, o al revés, a veces coinciden, pero hay conflictos internos. Esto también a veces es bastante paradójico, digamos, ¿no? Entonces, claro, esto es de una complejidad a veces que las obras a veces se plantean, pero no tienen ese plafón, digamos, ¿no?, de papeles, para decirlo en lenguaje más coloquial, que le permitiría ejecutar. De hecho, hasta hubo licitaciones para empezar trabajos en el Puerto de la Música, pero bueno, han quedado en eso, digamos, ¿no? Era simplemente eso, ¿no? Un poco... No, es que lo que profundizás justamente se articula con esa otra pregunta acerca de qué acciones se podrían realizar desde que sean más amables con el ambiente, y que en esto también es clave la articulación de entre las distintas esferas estatales, distintas escalas, porque no estamos solos. O sea, y en esto es algo que siempre... me gusta reiterar, ¿no?, en cuanto a la importancia de la planificación territorial, regional, la articulación entre las distintas escalas, que cada municipio que tiene potestad de sus usos del suelo según nuestra Constitución Nacional, esta jurisdicción abstracta del territorio, todos estos procesos y las dinámicas, y en este caso que estamos hablando de las dinámicas hídricas y del río, no entiende de limitaciones jurisdiccionales abstractas. O sea, bueno, hasta acá llego acá, entonces los impactos son de este territorio. Entonces, en este sentido es fundamental la articulación de la coordinación de políticas entre esos distintos niveles del Estado, distintos actores involucrados, para evitar esos impactos. El caso, por ejemplo, del Delta es el más significativo o más representativo cercano por los litigios que se han dado a partir de las quemas en los últimos años, en el cual, a pesar de que hay convenios, planes interjurisdiccionales como el PIECAS, en el 2008 firmado, en el 2014 refirmado,
entre Nación, provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, las distintas jurisdicciones municipales intervinientes, especialmente en este fragmento territorial, Victoria, Municipalidad de Victoria y la Municipalidad de Rosario, pero aún así estas acciones, que en esto de las distintas jurisdicciones, cruzamos el canal principal del Paraná, y es jurisdicción de Victoria y la provincia de Entre Ríos. Hemos visto cómo esta dificultad nos han frenado, más allá de que el municipio puede tomar determinadas políticas, proyectos y acciones, pero muchas veces provienen no solo de jurisdicciones aledañas, municipales, sino también regionales, y especialmente cuando hablamos de la cuenca, de las cuencas del río, especialmente el Paraná, una de las principales de Sudamérica, cómo son estos acuerdos, y en este sentido, en el marco realmente de los últimos años, a su vez de acuerdos y tratados internacionales de sostenibilidad, es fundamental cruzar estos distintos actores y que desde la perspectiva del ambiente, estas obras y obras claves, ¿no? Bueno, he mencionado también la hidrovía, como estas grandes obras que implican realmente cambios y dinámicas de impacto muy elevados, no solo a un fragmento, sino hacen este efecto mariposa en un área y a actores y muy, muy diversos en un arco temporal, por lo cual creo que poner sobre la mesa la importancia de fomentar la coordinación del planeamiento en sus distintas escalas es fundamental para poder evitar estos impactos. O sea, por más que tengamos desde la ciudad del municipio, que por supuesto es necesario, todo un desarrollo de planificación y de políticas sumamente adecuadas a la preservación desde este aspecto, de los distintos aspectos de la sostenibilidad que mencioné, es necesario una coordinación más amplia en el territorio, en sus distintas escalas. Sí, incluso una coordinación interestatal o distinto, que a veces no es tan fácil, digamos, ¿no? Pareciera que debería ser más fácil que cuando hay es privado, pero a veces es paradójicamente al revés, digamos, ¿no? Pero sí, aquí también acota alguien que, bueno, en el caso del Puerto de la Música intervino en el debate también el sindicato. Ahí hubo también una puja, digamos, de usos, una discusión, digamos, si eso podía seguir, si ese muelle seguía sirviendo como puerto, si había que seguir incluso, ¿no? Ese debate también estuvo alrededor del Puerto de la Música, si ese espacio debía ser puerto o debía transformarse, digamos, en fin. Ahí también subyació. Ahí, en relación a esto de lo ambiental que describiste, también alguien aporta que, bueno, más allá de que se haya puesto en el chat, se puede hablar, en el caso de Débora, que plantea la cuestión del ambiente, también se puede expresar directamente. Sí, me parecen muy interesantes todos los aportes, por eso hablen, que es lo interesante fomentar el debate, como decía antes. Estaba recién leyendo un poco lo del chat y que están estas articulaciones, tanto lo de Débora como lo de Leticia, ¿no? Esto de pensar en integrar la ribera con el interior de la ciudad, y además esto además del interior de la ciudad, que también en esto que hay que tener en cuenta que muchas veces en esto de estar tan empecinados en dar la cara al río, que no terminemos dándole la espalda a otros sectores de la ciudad, y esta mirada integral del ambiente hídrica no es solo el río Paraná, sino que este territorio, y vuelvo a remencionar este territorio amplio, regional, que originalmente era ya conocido como Pago de los Arroyos, por esa riqueza hídrica, que es este sistema hídrico que tiene este territorio, y como dice Leticia, esta reconversión de los bordes de los arroyos Ludueña y Saladillo, que también desde el primer plan regulador se propone justamente esta reconversión, en realidad preservación de estos bordes y esta atención particular de esta dinámica fluvial desde este sistema, dentro de la jurisdicción de la ciudad de Rosario,
Luján y Saladillo, junto con el Paraná, pero cuando lo hablamos a escala metropolitana, por supuesto es un sistema ambiental sumamente valioso, dinámico, rico, pero también así, cuando hacemos acciones contrapuestas o acciones que no están pensando en esa dinámica, como grandes urbanizaciones en sectores de bajíos, en sectores, digamos, de humedales. Los humedales no solo, porque esto también para aclarar, el concepto de humedal es que en algún momento del año están también, en un momento, también están sujetos bajo el agua, pero puede haber humedales, ¿no? Como yo llamo mediterráneos, rodeados de tierra, no únicamente están vinculados a las islas. Estos sectores que son reservorios, cuando se hacen también determinadas obras de infraestructura, canalizaciones, y se cambian estas dinámicas hídricas, o también la urbanización con lo que implica la impermeabilización del suelo, son numerosas acciones que se van realizando, que van tendiendo a cambiar estas dinámicas hídricas, generando una gran cantidad de impactos, por lo cual esta mirada ambiental y especialmente la dinámica hídrica del ambiente de Rosario y la región tiene que ser siempre desde un aspecto integral. Sí, que es a veces lo que se dificulta, digamos, ¿no? O sea, el territorio no deja de ser un espacio también de conflicto y de luchas entre actores, digamos, ¿no? Y bueno, poder establecer pautas, regulaciones y ordenamiento de esas acciones en el territorio para que no tengan un efecto conflictivo. De hecho, las técnicas, en esto se ha avanzado mucho, técnicas de impacto ambiental, de evaluación ambiental. De hecho, bueno, la misma universidad en este momento también está haciendo relevamientos sobre los impactos que están teniendo, bueno, los incendios que todos conocemos. Es decir, que los elementos están. Luego faltan los acuerdos sociales, políticos, ¿no? Para poder llevar adelante las acciones. Lo que está claro es que hoy nadie puede aducir desconocimiento sobre estos fenómenos, digamos, y es una responsabilidad más de los agentes directamente implicados, digamos, ¿no? Tanto desde lo público, pero también desde las acciones privadas. Creo que se ha cambiado mucho, incluso la mirada, que era una de las opiniones también que se plantea en el chat, digamos, ¿no? Cambió mucho la mirada sobre el ambiente, digamos, ¿no? Cuando es más, los viejos planes urbanos tenían una vieja idea paisajística o casi de embellecimiento de uso de la costa. Bucólica. Digamos. Sí, bucólica, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día es de una mayor responsabilidad ambiental, digamos, ¿no? Incluso con situaciones difíciles de resolver, digamos, ¿no? Tan linealmente, digamos, ¿no? Porque de hecho, hoy se habla, sí, lo que ha acontecido en el Parque España, por la bajante, pero también es verdad que hay un desgaste del tráfico de cargas, digamos, ¿no? No existen muchas ciudades esto de estar sentado en un bar viendo pasar 2, 3 barcos de carga de ese tamaño, digamos, ¿no? ¿Es sostenible eso en el tiempo, digamos, no? Nos obligará a decidir entre la mesa de bar y el barco para sostener la barranca o para, de alguna manera, también dar continuidad a un funcionamiento ecosistémico, ¿no? que tiene todo ese espacio. Bien, estas son los interrogantes del territorio, digamos, ¿no? Sí, aparte tener en cuenta esto, leyendo el comentario de Elizabeth también en el chat, sobre la costa, que dice tiene que ser respetada y preservada más a su ámbito natural. Reitero, este efecto mariposa que se genera, como una pequeña acción realizada en un sector ocasiona numerosos cambios en territorios, a lo mejor muchos kilómetros en otro sentido. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la propia dinámica de la costa, por eso también con las urbanizaciones náuticas que se han realizado en el Gran Rosario,
la realización de caletas, por ejemplo, generan realmente un cambio en esas dinámicas hídricas y lo que se ha desarrollado en la costa sur, que ha generado sedimentaciones en otros lugares y genera nuevos bancos, ¿no? nuevas islas, y que cambia sectores, genera erosión en sectores que no, entonces empieza este proceso de erosión de barrancas. Entonces es tan importante tener en cuenta estas dinámicas para poder realmente actuar de manera integral y consciente cada uno de estos proyectos y de intervenciones que se realizan en un ámbito tan sensible. Y después está también la otra parte, ¿no? El vínculo del espacio ya de la costa con el tejido urbano, ¿no? Lo traigo a colación porque era otra de las preguntas también, ¿no? Que estaban ahí. La relación, esta edificación en altura que hay sobre la costa, en ese límite, digamos, sobre el espacio de la costa, digamos, ¿no? Concretamente un poco la pregunta era si existe una limitación a eso. Esto ya viene de hace tiempo, digamos, incluso antes de este proceso de cambio de uso portuario a uso urbano, ¿no? De amplios sectores de la costa central, digamos. Sí, por ejemplo... El barrio Mártir, ya en la Avenida de la Libertad ya había, ¿no? Preexistencias en Claro, si vamos, por ejemplo, Javier, a el plan del 68, del 67-68, con el Código Urbano que antes mencioné, en el Código Urbano de ese plan de 1968, sobre la costa central, proponía la normativa en cuanto a las alturas indicadas como mínimo, planta baja de 10 pisos y sin restricciones de altura. Estamos hablando fines de los 60, que justamente, bueno, es uno de los primeros grandes periodos de transformación de la costa central, más próxima, como vos decís, en relación a Barrio Martín. Pero esta mirada, que también es por eso, en esto uno ya entra en la disciplina y a determinados procesos históricos de la disciplina sobre el rol de determinadas tipologías arquitectónicas que son referentes a nivel internacional, y que eso también se hace en estas lecturas con otras ciudades, que se está mirando de transformación, del rol, ¿no? Del rascacielos y de determinadas obras de arquitectura de tipologías algunas particulares, pero que hoy en día realmente tiene un resignificado particular, y especialmente con las transformaciones recientes que, digamos, focalizando, por supuesto, cada caso, cada territorio es único y nada es traspolable de un sector a otro, y en esto es fundamental poder comprender esa propia identidad, esa propia morfología de cada sector, ¿no? Que eso, por ejemplo, cuando yo planteé lo de Puerto Norte, que ahora Débora también lo incorpora, sobre, bueno, Débora Velayo que pregunta sobre la recuperación de plusvalías en Puerto Norte, si fue efectiva, hay estudios sobre eso, especialmente sobre la recuperación de plusvalías. Es muy interesante todo un estudio de plusvalías concreta que realizó Beatriz Cuenca, sobre ahí, digamos, publicó un libro en especial sobre todo el trabajo y el análisis específico de cada plusvalía, especialmente en la primera unidad de gestión que se desarrolla, y luego incorpora, bueno, cuáles fueron los instrumentos que se fueron generando en las otras unidades de gestión posteriores en base a esa, podemos decir, desbalance que hay en la captación de esa primera unidad de gestión. Pero yendo a esto a Puerto Norte, por ejemplo, uno de los debates es esta abrupta también, entre otras causas, disrupción morfológica que hay entre el barrio Talleres y el barrio Refinería, en cuanto a la morfología urbana de ese sector, con la incorporación de estas nuevas piezas de determinadas alturas que generan una disrupción con el propio sector. También es interesante que, por ejemplo,
el plan, en realidad el proyecto de Puerto Norte, la segunda fase, se hace un concurso de ideas, en el cual el ganador del concurso de ideas, en sus bases y en su memoria, plantea que es necesario no hacer edificaciones muy altas para poder preservar esa identidad, articular con las piezas que se van a recuperar en el patrimonio, donde toda la idea del proyecto ganador está articulado frente a eso, y luego, por supuesto que los concursos de ideas normalmente no son vinculantes, por lo cual el proyecto que se realiza difiere en gran medida con ese proyecto ganador, y justamente las alturas que finalmente se habilitan distan mucho de esas ideas. Entonces, es algo que es fundamental continuar reflexionando, analizando, para cada caso, no solo para cada ciudad, sino para cada fragmento particular de la ciudad, en cuanto a esta definición normativa, ¿no? Que implica esta morfología urbana, pero también así en su mirada amplia, ¿no? De dotación de infraestructuras, de lo que implica, del impacto que eso también genera en el resto de la ciudad, y por supuesto cuando estamos hablando en sectores tan cercanos al ámbito de la costa, es fundamental poder identificar, ¿no?, cuáles pueden ser los impactos en términos más amplios. Sí, ahora el criterio es sobre todo evitar el efecto paredón, volviendo un poco, ¿no?, sobre la edificación en altura. De hecho, se ha cambiado un poco. El viejo código, como lo mencionaba Cecilia, era la verdad bastante poco regular. Todo lo contrario, alentaba bastante. De hecho, definía una altura de base de 10 pisos. Hoy en día se exigen un poco más retiros, se buscan más las tipologías de torre, que no haya ese efecto paredón, sin limitar las alturas, pero que haya y corra un poco de aire, y esa sería un poco el criterio. Porque de hecho ya está bastante consolidado, digamos. Ahora, en el caso de nuevas construcciones, se toma un poco ese criterio. Sí, Alejandra, si querías decir algo, después yo quería tocar algo sobre Puerto Norte. Sobre este plan de los 60, digamos, me parece que también esta idea, digamos, por eso digo, me parece que es interesante también plantear estos planes en su momento histórico. Esta idea de los 10 pisos como mínimo, estaba pensando en una población que iba a crecer en 1 millón de habitantes, o sea, para esta altura, las predicciones sobre Rosario en la década del 60 eran 2 millones de habitantes, o sea, la densidad era un hecho necesario, porque pensaban más en la densidad que en la expansión, porque esa expansión tenía como otras lógicas. Entonces, esas áreas de reserva, bueno, uno era lo que hoy es el barrio así de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. El que estaban hablando, la avenida La Libertad, ese sector. Sí, avenida La Libertad, Barrio Mártir. Barrio Mártir, y el otra gran área de expansión que se estaba pensando en altura era Pichincha. Eran como los dos núcleos que estaban articulados con el centro, porque se pensaba también en una economía de recursos, de infraestructuras, o sea, eran los que estaban cerca, digamos, de los lugares que ya a esa altura tenían ciertas condiciones de acceso a las infraestructuras y a los servicios. O sea, era como el espacio natural de crecimiento de la ciudad, en altura. Pero para una población que iba a llegar en 40, 50 años a duplicar casi su población. Estimaciones que, claro, que después no se llevaron adelante. Por eso esta idea de ese desarrollo indefinido o ilimitado que se piensa en los 60, bueno, tiene su contracara después, y esa idea del desencanto frente a todo eso. Y ahí yo me gustaría volver a un tema que es el de la idea de región, que me parece que en los 60 tuvo como mucho auge, y un poco todo este desencanto del que uno habla la llevó a esta idea de planificación regional, un poco a quedar como cajoneada, podríamos decir, frente a proyectos urbanos y a todos estos procesos, y creo que hoy ha tenido, o en los últimos años, ha tenido un resurgimiento la idea de región, ya no productivista, sino en una clave mucho más ambientalista, si uno quiere,
Y me parece que hoy se están volviendo a repensar desde la planificación ideas de región, no tanto áreas metropolitanas, que también es uno de los temas, sino también a una escala un poco mayor. Y eso me parece que es como viendo estos ciclos de temas que aparecen ahora como en otra lectura. Nada más. Sí, 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 incluso porque los componentes del territorio se empiezan a ver, otros componentes, el caso de los cursos de agua, los arroyos, que incluso también se ha mencionado un poco en el chat, ¿no? No solo es la costa, sino como partes vitales, digamos, partes fundamentales del territorio a tener en cuenta, ¿no? En el proceso de urbanización. Entonces, y que de hecho tenemos problemas. Bueno, el delta es uno de esos, pero también el área metropolitana, ¿no? En la forma que se está estructurando, sin garantías de buena accesibilidad, con problemas en términos de movilidad, pero también de uso del suelo y de falta de equipamientos, falta de reservas, digamos, ¿no? De lugares de reserva ante esa urbanización. Donde de hecho, por supuesto, sí, también es mencionado, ¿no? Los trabajos de Facendini, ¿no? Al respecto, y que son una referencia que siempre se tiene en cuenta a la hora de la planificación. Había quedado un poco diluido, releyendo un poco también lo del chat, el caso de algunas cuestiones de Puerto Norte, en el sentido, ¿no? de las plusvalías, algo se dijo, ¿no? sobre eso, los estudios de Beatriz Cueña un poco iluminan. Ahora, se podría decir uno de Puerto Norte que se establecieron mecanismos, incluso valorados por la misma Beatriz Cueña, digamos, y en relación, ¿no? a determinada captura de esa ganancia para realizar obras. De hecho, muchas de las infraestructuras, las vías públicas, las avenidas, espacios públicos, ¿no? que se fueron generando en el sector, fueron parte de cargas, ¿no? de esa operación, digamos, de los desarrolladores que intervinieron ahí, o incluso otras en otros lados. El caso de las cloacas del mismo barrio Itatí, de alguna manera, sale, ¿no? del fondo de Puerto Norte. Ahora, hay una cuestión que también está planteada, ¿no? en alguna de las opiniones vertidas en el chat, y que sí es una deuda de Puerto Norte, e incluso una deuda a nivel nacional, digamos, porque en otros lados hay avances en otros países, que es un poco el de incorporar también en estas operaciones a la vivienda social, digamos, ¿no? En muchos lugares, ante un desarrollo de este tipo, hay un número de viviendas, un porcentaje de vivienda que tienen distinto nombre, vivienda de propiedad, de propiedad social, de protección social o vivienda social. Y esto no solo que tiene un sentido en términos estrictamente de cubrir un déficit habitacional, que también es bastante dramático en nuestros casos, en nuestras ciudades, sino también de permitir que en los lugares exista una mixtura social, así como se trabaja la mixtura de uso, la apropiación pública, la continuidad con la estructura y que no se generen enclaves, es decir, un poco los paradigmas de las buenas prácticas urbanísticas indican, pero también generar una mixtura social, digamos, ¿no? Y garantizar una mayor integración entre distintos sectores sociales, que eso también facilita la articulación física, ¿no? Espacial de las operaciones con los sectores, ¿no? del entorno, digamos, ¿no? Y que muchas veces vemos como una parte, un déficit también de estas operaciones, ¿no? Hay un dato que a veces se soslaya, pero la parte de Puerto Norte, mucho de lo que estuvimos hablando en este ciclo eran terrenos públicos, ¿no? Con diferendos, si eran nacionales, si era de puertos, ferrocarriles, los quería la municipalidad, bien.
pero el caso de Puerto Norte eran terrenos privados, digamos, ¿no? Esto también es un dato que no es menor. O sea, eran terrenos que incluso muchos de los sectores que hoy son de uso público tenían una propiedad privada, ¿no? O sea que también en la operación eso fue una variable no menor, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, este tipo de operaciones, ¿no? de vivienda, de protección social, incluidas en estas intervenciones, es un déficit que tienen nuestras ciudades, digamos. Y no sé si se me escapa algo más, ¿no? Que se puede decir, digamos, de lo que estaba en el chat o se alcanza a ver alguna cuestión más. Bueno, justamente uno de los lugares, me parece, para poner en práctica ese tipo de políticas es la zona sur de la costa, que también se hablaba mucho ahí en el chat de la ampliación a ese sector, por ejemplo, en el sector de Mangrullo, que también se tomó la primera reunión, con la identidad pesquera, un barrio de pescadores, con muchas dificultades de infraestructura, desde, digamos, el cierre que tiene hasta las cuestiones más básicas de infraestructura para la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces ese sería, me parece, un buen lugar como para ensayar este tipo de políticas donde la población está presente. Lo mismo pasa también con el asentamiento que hay en Puerto Norte, ¿no? Que está ahí a espaldas, digamos, del desarrollo inmobiliario. De modo tal que ahí hay como un punto, digamos, de población residente en una zona aledaña que podría integrarse, digamos, de algún modo a ese tipo de estructuras novedosas que están apareciendo a partir de algún tipo de política social de vivienda de interés social, ¿no? En relación a eso, Diego, es muy interesante también cómo articulando, por ejemplo, con el Parque de la Cabecera y el Remanso Valerio también, cómo sí. fue el desarrollo, ¿no? Que también está en curso, pero cuando uno ve la morfología del proyecto ya es desde otra mirada, y también las acciones y las acciones de trabajo que se han realizado y que se están realizando todavía en el Remanso para poder preservar esa comunidad histórica, creo que es interesante también sobre este otro modo de poder escuchar a esta población local y poder dar respuesta a las necesidades desde otra aproximación, como vos decís. Sí, Flor, perdón, levantaste la mano. Sí, que pensaba un poco en la primera jornada que comentaban y preguntaban un poco, ¿no? Esta cuestión también de la identidad de cada barrio y de empezar a enriquecer quizás los proyectos a partir de esas identidades y esa sociedad. Un poco lo que dice Diego y cómo la participación ciudadana también se empieza a poder, o sea, se le puede dar un mayor lugar quizás en este espacio de mapeo o de proyectos donde sean escuchadas esas voces y se empieza a tratar otras dinámicas de procesos y de diseños, ¿no? Yo tuve la posibilidad de trabajar en la municipalidad de Bordeaux, de Burdeos, y participábamos mucho de estos espacios de encuentro y de transformación de ciertos sectores urbanos, donde la ciudadanía tenía mucho lugar y se le daba voz y había como una cuestión de ida y vuelta constante de aceptación, ¿no? Cómo empezar a darle también un poco más de lugar desde diferentes programas también urbanísticos y estatales. Que por ahí en algún momento creo que se abrió un poco más el debate y por ahí se va perdiendo por la dificultad que tiene y por los tiempos que eso conlleva, pero me parecía como interesante también a partir de esto que estuvimos comentando estos días. Sí, sí. Sí, el Parque de la Cabecera también es muy interesante porque incluso con esto último, digamos, ¿no? La participación de la gente. En realidad el parque lo definió la gente. Porque lo usaba ese espacio como parque, digamos, ¿no? Incluso la dificultad que tuvo el proyecto
de poder llevarse adelante del Parque de la Cabecera, porque de hecho Vialidad Nacional no lo autorizaba, porque no puede haber un parque abajo de una infraestructura de ese tipo. Pero la discusión era, bueno, pero si la gente lo usa, entonces, ¿por qué mejor no ordenar ese uso, entre comillas, ordenar, para incluso evitar, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, digamos, que esto es lo que aducía Vialidad Nacional para decir que no se puede usar ese espacio abajo de una infraestructura de ese tipo, ¿no? Bueno, logró de alguna manera articularse un proyecto de uso, pero que fue indicado, orientado por la gente, digamos, ¿no? Definido por la gente en su uso, digamos, y que, bueno, después se entra, ¿no? a ese diseño, digamos, ¿no? Con todo este otro trasfondo administrativo y de autorizaciones, ¿no? que estaba comentando. Sí, en ese sentido a mí me parece que el recorrido que planteaba Cecilia, como para comentar un poco también todo el trabajo que hay detrás, digamos, que forma parte de una tesis muy extensa y muy documentada, es una mirada de larga duración, digamos, sobre el proceso de transformación, de reinvención de la costa, y que a mí me parece que ahí hay también como muchos periodos internos, algunas, porque uno a veces va viendo, digamos, en la exposición y en los distintos momentos donde aparecen las preguntas, como conflictos, como idas y vueltas, marchas y contramarchas, avances, retrocesos. También aparece esto de periodos, digamos, que presentan ciertas discontinuidades, pero también escalas que van cambiando, también paradigmas de pensar, digamos, como lo que planteaba Alejandra, pensar la ciudad, y pensarla regionalmente, con un paradigma productivista o con un paradigma ambiental, qué tipo de relaciones hay entre esos distintos, digamos, agentes, esos agentes también humanos y no humanos, digamos, ¿no? El río, las islas, cómo esos flujos de algún modo están en interacción con el mundo de la ciudad y cómo la ciudad también forma parte de esa naturaleza, aunque parezca que no, ¿no? Está interconectada y no puede separarse, digo, porque uno piensa, por ejemplo, la bajante con la costa, los problemas que trae para la costa, los problemas que suceden a partir, digamos, del tráfico en hidrovía, de esas grandes embarcaciones que levantan oleajes muy importantes y van erosionando la barranca, pero también retracción, digamos, del río hacia el canal, el problema que genera para la extracción de agua, ¿no? Y para que la presión de la red sea más o menos constante en toda la zona de la ciudad, con las dificultades que, por ejemplo, tienen los barrios del oeste, con la presión del flujo, además de todos los problemas de conexión, digamos, ¿no? O sea, hay toda una reticulación, digamos, del urbano, donde me parece que ahí también es como una especie de juego de escalas muy diferente que se pone ahí en tensión. Y también esta idea de los paradigmas de cómo se piensa la ciudad, desde dónde se la imagina, también desde dónde se la cuenta, digamos, de dónde se la relata y qué tipo de efectos también tienen esos relatos y esas apropiaciones, me parece, ¿no? Eso también que planteaba Florencia me parece importante lo que se planteó al principio en las exposiciones de Sebastián y Florencia, en el sentido de pensar cómo esos sectores, como lo que recién decía Javier, ¿no? Cómo la gente que utiliza un espacio de manera habitual a veces mueve, digamos, los resortes de una planificación que va detrás de esos usos, digamos, ¿no? Como a legitimarlos, a ponerlos en función, a potenciarlos, y cómo enriquece también a veces con ciertas desviaciones y ciertas formas distintas de pensar el espacio a partir de las prácticas, más allá, digamos, de cómo está hecho el diseño, de cómo está pensado el diseño, también enriquece, digamos, ese diálogo que hay, ¿no? entre la planificación y el uso social o el planeamiento y el uso social del espacio. Parecía que eso era algo que todavía merece seguirse pensando y buscar más episodios, espacios, lugares donde estas interacciones sucedan y ver qué se puede aprender de eso, ¿no? Ahí se había levantado la mano. Sí, adelante, Sebastián. Bueno, no, la verdad que muchos disparadores interesantes, sobre todo porque me parece que, bueno, no es cuestión de poner máximas ni mucho menos, pero una labor de
quienes conforman algún tipo de disciplina que estudia, ¿no? Este devenir, pero como decían, esto urbano como proceso. Me parece que, por lo menos el trabajo que a mí me parece que se estuvo haciendo acá y que hacemos en general es desactivar como dos doxas muy comunes. Una, que es la vieja cambalache, como decir, todo siempre estuvo mal, todo siempre estuvo ruina sobre ruina, como decía Diego al principio. Y la otra es, antes estaba todo mejor y ahora no, ¿no? Y como que, digo, porque por ello estuve trabajando mucho con relatos, con trabajo, digamos, de campo, tomando nota de ciertos pareceres, ciertas, digamos, ilustraciones de la costa, de los sentidos, de qué significa vivir en tal lugar. Y, y hay, digamos, hay como dos visiones muy fuertes, usualmente, y sobre todo cuando se refieren a la costa central. Una es, bueno, ese pasado añorado, perdido, y perdido porque también está relacionado con un momento productivo que es anclado a mayor, mayor índice de ocupación, a una calidad de vida distinta, o a un relato de un mundo que, volviendo a la comunicación de Diego el día inicial, tenía menos visos de desvanecerse en el aire, y tenía otros tipos de historias, ¿no? De personas que nacen en un lugar, estudian o trabajan y toda la vida haciendo lo mismo lograban, de alguna manera, afirmar la identidad, ¿no? Que identidad es otro nomenclador muy fuerte que apareció para pensar el espacio aquí. Y otra gente que dice, bueno, correr las actividades, como vos decías, Cecilia, por cuestiones de salud, ¿no? Cuestiones que hacen también no solamente la contaminación visual de esa panorámica del río que se abre, sino también una calidad de vida que poblaba una parte muy urbanizada con polvillo, con un montón de residuos que la hacían bastante inviable. No, entonces, me parece que tu comunicación devuelve ese sentido de, digamos, de temporalidad discontinua que hace a que cada momento, cada nudo de estos recorridos, que no vamos a llamar que es una flecha del tiempo ni mucho menos, pero es un devenir que se adecua a diferentes, como decía Alejandra, paradigmas, ¿no? Diferentes consensos de ideas que también pueblan diferentes ríos, diferentes ciudades. Digo, el Paraná, hablando de esta bajante como histórica, ¿no? Catalogar a la bajante como histórica y parangonarla a los años 40 nos habla de un seguimiento del caudal de ese río, un imaginario del caudal de ese río y un montón de sentidos atribuidos a la potencia, la anchura, el agua disponible, ¿no? Esos relatos de europeos racionando el agua cuando acá se podía bañar la gente largo y tendido, es algo que también cuajaba mucho en el imaginario de estas ubérrimas planicies de agua danzante, digamos, pero también, ¿no? Si la construcción en altura era como decía Alejandra, y se quiere, es esa especie de dinámica intensivista de la ocupación del suelo que era propia de esas proyectivas de la ciudad. También, nobleza obliga, hay que decir que los usos recreativos de la costa advienen luego de la caducidad de otro modelo. No es que tipo se reemplazó algo que estaba en funciones, y eso es algo no menor, pensando que muchos de los usuarios de ese espacio, que dicho sea de paso es un espacio que con el mojón del Parque España justamente comienza desde el 92, pero empieza a ser largamente visitado por mayores contingentes de personas cuando, digamos, se inaugura en el 99 el Parque de las Colectividades y se demuele la ex Unidad 4. Y por lo menos a mí me da la sensación que eso también tiene que ver con una ocupación de un disponible que también hace una disponibilidad del tiempo que era muy diferente, que es muy propia de los 90, ¿no? Una idea del tiempo muerto, del tiempo entre búsquedas, entre una sensación de quietud que quizás poblaba mucho del tiempo libre, por lo menos a mí me pasa con las apreciaciones de los por entonces jóvenes que entrevisté, ¿no? O sea, esa idea, vamos ahí porque había que pasar el tiempo, porque no había, qué sé yo, no había entradas laborales, eran recorridos bastante conflictivos en ese respecto. Entonces me parece que también podríamos pensar que en este caso, en esta coyuntura que marcaba Cecilia, lo último, ¿no? Esta del retorno democrático, también podemos dividirla como en dos grandes décadas, ¿no? Una más esperanzada, vinculada a los 80, y una más desesperanzada, ¿no? Y esa idea del gran desencanto que Alejandra marcaba por un periodo anterior ocurre muy fuertemente en los 90, y ahí me parece que de alguna manera, y acá cierro un poco esta digresión, esa apropiación, volviendo a esta noción de apropiación del espacio público, esos usos que son indicados a partir de la apropiación, en el caso de la costa central, los usos vinculados a las artes o al deporte de ciclismo moderno o cierta forma de recreación que no es la misma que el Parque Independencia, por lo menos no es tan similar en principio hace 20 años al Parque Independencia, tiene que ver
también con ese tiempo libre, el desencanto y una reinvención de cierto arte que es muy hermana del menemato y es muy hermana de algo que aparece, ¿no? Que marca muchos y aparece también incluso en la prensa periódica de la época, que es digamos, la pluralización del verde en Rosario, que parecía medio a contrapelo, a contramarcha de un ciclo de reformas neoliberales que era bastante más empobrecedor en otras arenas, ¿no? Entonces parecía que había más espacios, más verde, y más ideas y más perspectivas de una apertura fluvial en este caso, pero también de pulmones vegetados. Pero también había, por otro lado, en otra serie de arenas, diagnósticos un poco menos esperanzadores. Y me parece que gran parte de ese uso más artístico que vino sobre esa costa central es un poco, aparece la intersección de esos matices, ¿no? De esa época de claroscuros y de cuestiones hasta agridulces, ¿no? Pero bueno, digo, acá me parece que digamos que ese intersticio, por llamarlo, justamente posibilitó ese momento creativo, esa lectura que siempre también va mucho a remolque de las esferas intermedias que no saben bien, como vos marcabas para el tema de la propiedad del suelo y la adjudicación de usos, que también tenía que ver con este momento que había mucho en ciernes y muy poco seguro, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, no es lo ideal, pero usualmente el espacio donde se vive es un laboratorio, y a veces, bueno, los experimentos salen un poco más victoriosos que otras veces, pero también hacen justamente, y vuelvo a lo que decía al principio, ahí sí prometo que cierro, es esta idea que estudiamos no digamos, una cuestión teleológica absoluta, sino estamos viendo adecuaciones coyunturales que hacen a distintas ciudades, distintos ríos, distintas encuentros del pensamiento de un tiempo que cada vez es más acelerado ¿no? Y por ende, bueno, que provoca estos bucles más agudamente discordantes. Bueno, muy buena presentación, Cecilia. Ahí Florencia está con la mano levantada, Sí, no sé si... pero creo que está hablando, no sé, Flor. Sí, No, ahora ahí fue. está, no podía desactivar el micrófono, está todo medio tildado hoy. Pero algo de Ahí lo que está. hablaba Sebastián recién, que me surgía también mientras veía las fotos de las apropiaciones que se van haciendo, ¿no? En la misma zona costera, de cómo va cambiando el uso en diferentes sectores y cómo va convocando a lo largo de la costa diferentes comunidades, tanto de edades como de públicos, ¿no? Esta cuestión de más llegando hacia lo que es el Parque Urquiza, la cantidad de personas que practican la pesca, cómo mismo el propio suelo va mutando, o sea, camino mucho todo lo que es la costa hasta Puerto Norte y desde el Parque Urquiza, y cómo el propio césped también es diferente, digamos, lo que es la proximidad al Parque Urquiza de lo que es llegando a Puerto Norte, ¿no? Y cómo también se van distribuyendo de esa manera los equipamientos, convocando de diferentes formas, pero bueno, los fines de semana, justamente la zona central, más llegando al Parque España, invita a la recreación de personas de regiones, o sea, de barrios más aislados. Entonces digo, bueno, esta cuestión también del uso y de las transformaciones en la misma zona costera, cómo se van modificando y cómo surge esta apropiación del suelo y de las utilidades, digo, no sé, pensaba en eso cuando hablaba Seba y un poco de las fotos que ibas mostrando, no sé si, pero es algo que por ahí al caminarlo o al empezar a ver cómo va mutando, por ahí resuena y quería solamente hacer ese comentario. Es que esto me parecía interesante, ¿no? El tiempo de apropiación, desde el 92 del Parque España hasta el Parque de las Colectividades, hay un tiempo, ¿no? Hay casi una década hasta que la gente realmente empieza a ir masivamente a la costa central y tomarla como un espacio recreativo, compitiendo y hasta sucediendo en popularidad a los parques Urquiza y, bueno, obviamente la Independencia, como los grandes parques de la recreación en la década del 90.
Está en silencio, Javier. Perdón. Sí, un poco en aras de ir de alguna manera confluyendo, ya que salió la cuestión del tiempo, digamos, ¿no? No tan largo como los del 92 hasta el Parque de las Colectividades, pero en los minutos que nos quedan, digamos, ¿no? Un poco la idea era esta, ¿no? Empezar a abrir estos temas, a levantar capas, digamos, ¿no? Para ir descubriendo un montón de aristas, de facetas, de dimensiones, ¿no? Que están entroncadas. Nosotros en el programa, más allá de lo mencionado, que de alguna manera planteábamos un poco como cierre con Diego, digamos, ¿no? Estaba enunciado, ¿no? En el programa, pero en realidad tenía que ver con esto, digamos, ¿no? Y tomábamos de referencia a un historiador urbano como es Stephen Ward, ¿no? Que él cuando hace la historia, ¿no? del planeamiento, que es a lo que se dedica la historia del urbanismo, digamos, ¿no? O de las ciudades, pero también de las técnicas que intervienen, ¿no? en el urbanismo, él siempre va a tomar una matriz interpretativa, ¿no? De tres cuestiones, digamos. Las ideas, por supuesto, ¿no? Urbanísticas, los paradigmas de planeamiento, ¿no? Como un poco también estuvimos viendo, pero también las políticas, ese contexto sociopolítico, digamos, ¿no? En donde también interviene, ¿no? la cultura y las dinámicas, las prácticas sociales, digamos, ¿no? Pero también cómo se van institucionalizando y cómo a su vez esas ideas urbanísticas logran institucionalizarse, porque a veces no logran, como hablábamos de lo ambiental, digamos, ¿no? Más allá de que hay un reconocimiento y un consenso social bastante amplio, que no solo las prácticas privadas fueran reguladas, sino también con los actores públicos, las agencias públicas realmente incorporen estas cuestiones ambientales y viabilicen ese conjunto de técnicas para establecer una organización y una regulación, ¿no? de las actividades en ese territorio que tengan en cuenta, ¿no? lo ambiental. Entonces, decíamos, ¿no? Están las ideas, están las políticas, los contextos socioeconómicos y políticos, y también él toma los efectos, ¿no? Y las transformaciones, porque no hay una linealidad de estas cosas, digamos, ¿no? Justamente en esto que decías, estas doxas que se caen, Sebastián, digamos, ¿no? Es muy escurridizo tener conclusiones definitivas sobre las dinámicas espaciales, digamos, ¿no? Y las transformaciones en nuestro territorio. Porque es también, como lo decía Brenner y Smith, que hablamos, ¿no? en los inicios, es un fenómeno, es un proceso y es dinámico y es histórico, y a lo largo del tiempo, de alguna manera, va tomando diferentes caracterizaciones, que a su vez también reformulan las miradas, ¿no? que tenemos sobre eso, y la movilización también de la creatividad humana con el desarrollo de técnicas para intervenir, ¿no? en ese territorio. Yo creo que eso es lo que de alguna manera también nos plantea a definirlo como agenda abierta, ¿no? Y el desafío hacia adelante, digamos, ¿no? Que de hecho, por eso también lo planteábamos en el programa, digamos, ¿no? Solamente vemos episodios, digamos, ¿no? Pero algunos, y hay un montón de otros más, digamos. Yo creo que hay cuestiones que la ciudad empiezan a saltar, de hecho la cuestión es, ¿no? de lo comestible, la producción de alimentos, ¿no? Sobre la que también tenemos episodios en nuestra ciudad, con los parques huertas, con un cordón frutihortícola, ¿no? Que también, pero también los distritos, capítulos, ¿no? de historias recientes, como esa expansión, ¿no? del actor público municipal en el territorio, cómo fue planteado en su momento, pero también cómo derivó, ¿no? En ese tiempo transcurrido. Hoy ya tenemos un tiempo bastante importante de los primeros distritos
municipales en ese territorio, cómo esos territorios han ido variando, cómo cambia una relación también, ¿no?, entre la población y el gobierno local, pero también mencionamos el área metropolitana con esta problemática ambiental y estos procesos de urbanización con un modelo residencial, ¿no?, de los que ya también hay bastante debate avanzado por los impactos que implica, pero asimismo también el centro, por mencionar, ¿no?, que también podríamos hacer casi, diríamos, una estructura o una mirada o una reflexión, ¿no?, como hemos planteado sobre la costa, podríamos hacerla también sobre el centro, y también sobre las infraestructuras, aquellas que fueron pensadas, ¿no?, en aquellos esquemas de planeamiento que nos contaba Alejandra de una manera y en un crecimiento determinado, pero que también tuvieron derivas, ¿no?, como el caso de muchas vías de la ciudad ocupadas por gente que resuelve su hábitat como puede, digamos, ¿no?, y que nos presenta la cara más dramática, ¿no?, de nuestra ciudad, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, cómo esto ha evolucionado en los últimos años, también es un desafío historiográfico y un desafío casi podríamos definir cívico, digamos, no solo de conocimiento, en cuanto a compromiso también de cómo intervenir y cómo aportar a la construcción, ¿no?, de nuestro hábitat. A mí se me ocurre simplemente para agregar 2 o 3 cositas, porque la verdad que Javier ahí hizo un cierre muy, muy completo de todas las problemáticas que se estuvieron tratando. Simplemente me parece que en parte, digamos, la historia tiene algunas claves para pensar estos problemas, en cierta medida, digamos, puede ser algo que nos ayuda, nos auxilia, pero también me parece que hay otro tipo de disciplinas vinculadas al campo de lo social que nos permiten pensar estos problemas contemporáneos, sobre todo de las apropiaciones del espacio, que tienen que ver con la etnografía, con la antropología, y en particular también me parece que uno debería también empezar a pensar el planeamiento como, digamos, también en la clave, una posibilidad es también empezarla a pensar en la clave, digamos, de la historia de la ciencia, ¿no?, de cómo va evolucionando la manera de conocer un mundo tan complejo, tan indeterminado en ciertos momentos, tan difícil de predecir en sus dinámicas, con indicadores que a veces son muy incompletos y que generan una cierta incertidumbre en cuanto a las variables, a la cantidad y a la complejidad de variables que se deben manejar, ¿no?, y que se deben operativizar para desarrollar esos planes. Me parece también que eso es una posibilidad interesante para seguir pensando, digamos, ¿no? Quedan muchas líneas abiertas, creo, y también me parece que es un ejercicio interesante esto de intentar hacer historias no tan remotas en una ciudad que tampoco tiene un pasado tan profundo ni tan antiguo, y buscar también yacimientos más próximos y tratar de desandar este tipo de capas donde se intersectan, digamos, pasados recientes, pero también escalas distintas, paradigmas, formas de pensar, puntos de vista políticos y actores que intervienen generando esa complejidad, siempre medio en suspenso y siempre un poco incompleta e incierta, como planteaba Cecilia ahí cuando decía que cualquier modificación que uno hacía a estos sistemas complejos, por muy nimia que pudiera parecer, podía generar efectos muy, muy relevantes, ¿no? Eso es más o menos lo que a mí me queda, digamos, de estos días en los que hemos estado conversando e integrando perspectivas, discutiendo, charlando, dialogando. Esto que decís, Diego, sobre el tema, sí, el planeamiento o el urbanismo como campo de conocimiento, digamos, también es un desafío como integración, ¿no?, con otros distintos campos en plan interdisciplinar. Y un poco también Stephen Ward plantea en algún momento que en realidad los urbanistas, los planificadores, no sé si fueron tanto ellos los que se equivocaron, sino los demógrafos que le dieron mal el dato de población. Y me hizo acordar, ¿no?, lo que me comenta Alejandra, digamos. Claro, se pensaba una ciudad de 2 millones de habitantes, digamos, ¿no?
Pero bueno, ya casi clave en chiste, digamos, ¿no? Habría que investigar si Mikelevich, ¿no? Pasó bien el dato para hacer el plan, ¿no? El que era el estadista municipal, digamos, ¿no? De la estadística municipal pasó bien el dato de cuánto era la población, ¿no? Si hubo un error urbanístico, hubo un error demográfico o económico, digamos, ¿no? De pensar que ese crecimiento era ilimitado, por eso había que diseñar una ciudad ilimitada. Cosa que cambia posteriormente cuando la evidencia hace de que, bueno, la riqueza no era para tanto y no era para todos, digamos, ¿no? Entonces, las cosas cambian. Iba a decir algo, Alejandra. Sí, que en realidad esto, bueno, los demógrafos se equivocaron en toda América Latina o en muchos lugares, digo, a lo mejor el problema estaba en la técnica de cómo ¿no? De cómo hacían las encuestas. Es un momento también que empieza digo, los 60 fue un momento de tecnificación y a ver, ¿cómo decirlo? De incorporación de lo cuantitativo a la planificación. Mucho, digamos. Todas las encuestas sociales, las encuestas económicas, las encuestas de transporte, los viajes, las encuestas de origen-destino son de ese periodo y se ven en los planes. Y entre ellos, a ver, uno piensa, bueno, como el desencanto, cuando uno habla con estos planificadores de la década del 60, el desencanto, ellos los plantean y ellos dicen, nosotros nos equivocamos al pensar esto porque no tuvimos en cuenta problemas ambientales. Muchos tienen un giro ambiental después en los finales de los 70, estos personajes. Nos equivocamos porque no entendimos las condiciones políticas. Esas son casi las mayores críticas. Digo, después viene la dictadura. O sea, hay todos unos cambios no solo a nivel local, pero también hay unos cambios de paradigma a nivel internacional sobre el mundo. El mundo es otro en los 70. Y entonces, no sé, digo, es como interesante también pensar que los paradigmas, o sea, por un lado son locales, pero por el otro lado tienen su correlato con otras cuestiones que son más globales y también a niveles disciplinares, ¿no? Bueno, los temas cambian. Y está bien que cambien, digo, y esa es la respuesta que le da en cada momento un actor. Lo que a mí, por ahí me gustaría decir, un poco en la línea que ustedes que estaban trabajando, el rol de ciertos actores. Me parece que eso, y de ciertas instituciones en las decisiones políticas, en la toma de decisiones políticas, me parece que también es un punto a analizar porque muchos fueron dinamizadores, o sea, hubo cabezas pensando transformaciones y hubo cabezas gestionando esas transformaciones. Entonces, no es un limbo de la política pública, sino, bueno, como también hay otros que no lo hicieron, digo, esto no es que uno endiosa a algunos y mata a otros, pero son coyunturas y son también actores y son ideas también, ¿no? Algunos incluso que todavía los tenemos presentes, digamos. Por eso a veces hablar de estos periodos también tiene sus complicaciones, digamos, ¿no? Porque los tenemos cercanos. Pero también, como decís, ¿no? Es interesante recurrir, digamos, ¿no? A esa posibilidad como para seguir desentrañando esto que bueno, que sería inagotable. Es la propia riqueza, ¿no? De los territorios que habitamos y de estas construcciones que son las ciudades. Y que bueno, esperemos volver a encontrarnos, digamos, ¿no? De nuestra parte, también saben dónde encontrarnos, tanto en el Curdiur, ¿no? Que estamos en la Facultad de Arquitectura, como en el IECH, en la Facultad de Humanidades, y nos ponemos también a disposición y por supuesto con intenciones de seguir abriendo temas, episodios, para seguir reflexionando como lo estuvimos haciendo estos 3 días, que agradecemos entre todos, ¿no? Un poco todo el equipo de trabajo y también no solo de nuestra parte, de nuestros institutos y centros, sino también del museo, haber podido hacer esta reflexión colectiva estos días.
Así que bueno, creo que nos podemos ver en la exposición, ¿no?, de estos días, como había anunciado al principio, al inicio de la jornada de hoy, Nico, ¿no?, con Candia, de mañana en adelante. Y feliz final del Día de Rosario, había que decirlo. Perdón, yo como Nico no está, un poco como representante del museo, agradecerle a todos haber participado, tanto a los expositores como a los asistentes. La verdad que está bueno siempre laburar con gente que está predispuesta y además que está muy bien formada, así que creo que son actividades que siempre rinden. Y bueno, y nada, invitarlos a las actividades, bueno, a la apertura en el caso de las personas que hayan tenido turno. Y bueno, esperarlos en estos meses de exhibición que está muy ligada a las transformaciones urbanas y a las transformaciones de la ciudad. Pues bien, nos veremos en la ciudad también. No te vamos a reconocer con el barbijo. Bueno, veremos. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta Adiós. pronto. Hasta Muchas pronto, gracias. nos vemos.